Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a seguir adelante en este viaje que hemos emprendido ya algunos videos atrás en la serie El Evangelio de la Serpiente, que como lo hemos dicho en algunos videos anteriores ya, tiene como objetivo darnos luz referente a las mentiras heredadas que se han hablado en el pueblo, que se han infiltrado en el pueblo del Eterno y que se han enseñado como doctrinas básicas, como doctrinas fundamentales, pero que cuando las analizamos a la luz de la Escritura nos damos cuenta que pues muchas de ellas no tienen fundamento realmente bíblico, porque están hechas de una mala interpretación, de una mala exégesis, de una mala praxis de la hermenéutica, cortadas con un bisturí prácticamente, cual cirujano haciendo una incisión, una operación, sacando textos del contexto. Y sabemos que esto es obra del enemigo, esto es obra de Hasatán. Bien, en los años anteriores, en el 2017 para ser exactos, se llevó a cabo un estudio por parte de Grupo Barna, que es una empresa que se dedica a la creación de estadísticas. En este estudio, en esta estadística que esta empresa realizó referente a la importancia del estudio de la profecía, arrojaron resultados acerca de que el 85% de la cristiandad, el 85% de toda la cristiandad, esto incluye católicos, evangélicos, protestantes, las iglesias ortodoxas como la iglesia griega, la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa etíope, la iglesia apostólica arminiana, entre muchas otras que, por decirlo de alguna manera, son denominaciones cristocéntricas. El 85% de todo este grupo de gente no considera importante estudiar la profecía. Del 15% restante, 9% considera que la profecía se debe de estudiar para conocer los tiempos futuros. Y solamente un 6% considera que estudiar la profecía nos sirve para conocer el tiempo en la línea del Eterno en donde nosotros estamos parados, donde nosotros estamos ubicados. Ese 6% es donde estamos parados nosotros, donde por lo menos aquí en la comunidad mesiánica remanente de Israel estamos parados. Nosotros creemos que la profecía es para entender el tiempo en la línea del Eterno en la cual nosotros estamos parados. Si bien profecía nos habla de eventos al futuro, son eventos los cuales tenemos que examinar para estar preparados nosotros en el momento que a nosotros nos toque vivir los eventos que están marcados en profecía. Es decir, les pongo un ejemplo. Si nos avisaran a nosotros que mañana, el día de mañana, va a haber un sismo, nosotros trataríamos de prepararnos de tal manera que pudiéramos evitar esta catástrofe. Tal vez tomáramos
algunas provisiones, algunas cosas, las echáramos en el auto para huir de la catástrofe que se pudiera vivir dentro de la comunidad donde estamos. Pero no es lo mismo que nos digan que va a ocurrir un terremoto a que nos digan el epicentro del terremoto, ya que sabemos que en el epicentro es más fuerte. Mientras más lejos es menos probable que nos alcance. No es lo mismo saber, porque nuestra preparación sería diferente. Tomaríamos otro tipo de precauciones. Es justamente eso lo que nos hace estudiar profecía. Y la profecía también nos hace ver hacia adelante y darnos cuenta de los sucesos que están sucediendo en el momento que estamos viviendo nosotros. Y determina también el tipo de eventos que vamos a vivir que pueden marcar nuestra fe. Todo depende de cómo observemos y de cómo veamos la profecía. En esta clase del día de hoy, en este tema del día de hoy, vamos a introducirnos en una de las profecías más dichas, más predicadas por la Iglesia protestante. La Iglesia católica en este tema no tiene absolutamente nada que decir, que asegurar, porque ellos nunca han predicado de esto. Pero es la Iglesia protestante la que más predica la profecía que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo vamos a hacer dentro de la perspectiva histórica, el contexto histórico, el contexto literario de la escritura y utilizando a la Biblia misma como intérprete. Esas son tres reglas de la hermenéutica, tres reglas básicas de la hermenéutica que nosotros tenemos que utilizar para hacer un estudio realmente serio de la escritura y no salirnos del margen para no crear y no caer en doctrinas equivocadas. La doctrina que vamos a ver el día de hoy, la profecía que vamos a estudiar el día de hoy, se encuentra en Apocalipsis 13. Y vamos a ver quién es la bestia que está anunciada justamente aquí en este capítulo de Apocalipsis. Así es que vamos rápidamente a Apocalipsis 13, del versículo 1 en adelante. Dice así la escritura: Entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era como un leopardo, pero con patas como las de un oso, y su boca como la de león. A ella el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraban a la bestia diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Le fue dada una boca para hablar blasfemias arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. De modo que abría su boca con blasfemias contra Yahweh, para blasfemar su nombre, su Shekinah, y a aquellos que viven en el Shamayim, en el cielo. Le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim de Yahweh y vencerles. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero que fue sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los que tienen oídos, que oigan. Si alguno está destinado a cautiverio, al cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto a espada, con la espada será muerto. Aquí es cuando los Kadoshim de Yahweh tienen que perseverar y confiar.
Aquí es donde los santos deben de perseverar y confiar. Bien, entonces vamos a ir interpretando poco a poco esta profecía para entender quién es la bestia. Hay muchas versiones, hay muchas teorías, hay muchas afirmaciones referente a quién es la bestia de Apocalipsis 13. Pero vamos a ir viendo cuál es la realidad hacia donde la escritura nos quiere mandar. No lo que nosotros queramos interpretar, sino lo que la misma escritura nos va a mandar. Vamos a ver el versículo 1 que dice, entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar. Número 1, ¿qué es lo que estaba viendo Juan en esta visión? Una bestia salir del mar, pero yo tengo que pararme en este punto y pensar, si la bestia salió del mar, puede interpretarse de manera literal y Juan vio prácticamente a Godzilla salir del mar, o la otra es que el mar significa algo. El lenguaje profético debemos de recordar que es un lenguaje tipológico. Con esa premisa tenemos que ver qué es el mar. Y el mar, bíblicamente, proféticamente, en el lenguaje de la escritura, el mar son naciones y pueblos paganos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bíblicamente, Apocalipsis 17:15 dice, entonces me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, el mar que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, pero ¿cómo determinamos que son pueblos paganos? Vamos a ver, seguir viendo la escritura. Jeremías 6:23 dice, ellos echarán mano a arco y saeta, ellos son crueles, no tienen compasión, su estruendo cuando montan sus caballos es como el mar rugiente, y ellos están equipados para la batalla contra ti, hija de Sión. Ezequiel 26:3, por lo tanto, Yahweh dice, contempla, oh Sor, yo estoy contra ti. Así como el mar agita sus olas para hacerle subir, yo agitaré muchas naciones contra ti. Ezequiel 26:16. Entonces todos los príncipes del mar saldrán de sus tronos, pondrán a su lado sus coronas y se despojarán de sus ropajes bordados. Ellos se vestirán de temblor, se sentarán en la tierra, temblando todo el tiempo, espantados de tu condición. Vemos que en estos versículos la misma escritura compara al mar con pueblos que estaban en contra de Israel. Por eso determinamos que son pueblos paganos. Además, mientras vamos investigando a la bestia directamente, nos vamos a dar cuenta también de que la bestia es de origen pagano, no es una bestia que salga de una nación donde se alabe al Eterno. Apocalipsis 13:1, seguimos con la interpretación. Y vi una bestia salir del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales, y sobre su cabeza nombres blasfemos. Ahora, ¿quién es la bestia o qué es la bestia? ¿Es una bestia tal cual? ¿Es un monstruo? ¿Es un dragón? ¿Qué es? La bestia simboliza un imperio. Y vamos a ver, bíblicamente confirmado, por qué decimos que la bestia representa imperios. Apocalipsis 17:7 dice, entonces el Malaj me dijo, ¿por qué te has sorprendido tanto? Yo te diré el significado escondido de la mujer y de la bestia que llevaba, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue una vez, ahora no es, y saldrá del abismo, pero está camino a destrucción. La gente que vive en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se sorprenderán grandemente al ver a la bestia que fue una vez, ahora no es, pero está por aparecer. Esto llama a una mentalidad con sabiduría.
7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada, que también son 7 reyes. 5 han caído, uno está viniendo ahora y el otro está por venir. Y cuando él venga permanecerá por solo un poco de tiempo. La bestia que fue una vez y ahora es, y ahora no es un octavo rey. Viene de los 7 y está en vía de destrucción. Podemos decir con esto, cuando dice que la bestia es un imperio porque viene de reyes, pero aparte dice que la bestia misma es un octavo rey de 7 reyes que ya han pasado. Lo que podemos ver aquí es una cronología de sucesiones imperiales que empezaron desde el año 2100 antes del Mesías y que abarcaron toda la línea de tiempo hasta el tiempo de Juan. Juan vio simplemente 6 reyes, 6 imperios. El séptimo Juan no lo vio, porque dice, un rey más está por venir. Y el octavo rey que está también por llegar es de los mismos 7. Es decir, habrá un imperio que va a resurgir. Y vamos a ver. El primer imperio del cual está hablando, el primer rey del cual está hablando aquí, es Egipto, cuyo imperio fue del 2100 al 1491 antes del Mesías. El segundo rey fue Asiria, del año 1100 al año 606 antes del Mesías. El tercer rey fue Babilonia, del 606 al 586 antes del Mesías. El cuarto rey fue el Medo-Persa, del 538 al 333 antes del Mesías. El quinto rey fue Grecia, del año 333 al año 146 antes del Mesías. Y el rey que estaba viendo, o en el tiempo del rey que estaba viviendo Johanan o Juan, es Roma, que apareció del 44 antes del Mesías al 455 después del Mesías. El séptimo rey no logró verlo Juan, porque dice, el siguiente no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un poco de tiempo, pero vendrá un octavo que es de estos 7 que ya han pasado. Es decir, uno de ellos será un imperio resurgido. Apocalipsis 17:12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero ellos reciben poder por una hora junto con la bestia. Estos reyes que están, estos 10 cuernos, estos 10 reyes que están marcados en Apocalipsis 17:12, aún no han venido en nuestro tiempo actual. Cuando venga la bestia van a venir y como dice aquí, van a recibir poder para gobernar durante el tiempo que esté la bestia. Apocalipsis 17:13 dice, ellos tienen el mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Es decir, estarán bajo el dominio de esta bestia, de este imperio resurgido. Ellos irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es amo de señores y rey de reyes. Y aquellos que son llamados y están con Él, escogidos y llenos de fe, vencerán junto con Él. Apocalipsis 17:14. Vamos de nuevo a Apocalipsis 13. La bestia que vi era como un leopardo, pero con patas como las de un oso y su boca como la de león. A ella el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿De dónde salen estos animales? Esta bestia que está acá, híbrida, que está mezclada con otros animales, ya lo habíamos visto, ya está en la Escritura. Recuerden que la Escritura dice que el Señor revela el fin desde el principio. Y para eso vamos a tener que regresar en el tiempo, en los libros de la Escritura, hasta el profeta Daniel. Daniel 7, en el versículo 1 nos dice, en el primer año de Belsasar, rey de los Kasdim, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza sobre su cama, y él escribió el sueño.
que dice así: tuve una visión en la noche y he aquí que yo vi ahí delante de mí los cuatro vientos del cielo irrumpiendo en el mar, y cuatro inmensas bestias saliendo del mar, cada una diferente de la otra. Nuevamente, el profeta Daniel aquí nos hace la referencia de que los vientos del cielo irrumpieron en el mar, es decir, irrumpieron en las naciones gentiles, para hacer salir de estas naciones cuatro bestias. Con esto confirmamos que no son imperios, que no son naciones, que no son reyes que alaben el nombre de Yahweh, sino que salieron de naciones gentiles. Ninguno de los reyes que ya vimos adoraba a Yahweh, adoraban a otras deidades. Eran gentiles, eran paganos. Entonces confirmamos que la bestia es la representación de un imperio pagano que va a resurgir. Daniel 7:4 dice: la primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha a pararse sobre sus dos pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado y tenía tres costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y ahí había otra bestia salvaje como un leopardo, con cuatro alas de ave y en sus costados. El animal también tenía cuatro cabezas y le fue dada poder para dominar. Después de esto yo miré en las visiones de la noche y ahí delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos, eran de hierro. Devoraba, desmenuzaba y, lo sobrante, lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado delante de aquella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo estaba considerando los cuernos, otro cuerno saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Estas cuatro bestias que está viendo el profeta Daniel, vamos a ver a qué se referían, a qué imperio se refiere, ya que el profeta Daniel recibió esta visión a su tiempo y solamente él pudo ver 4 de los 6 reyes que había podido ver Juan. Vamos a Daniel 7, del versículo 15 en adelante. En cuanto a mí, Daniel, mi ruaj en mi cuerpo tembló, las visiones en mi cabeza me atribulaban. Me acerqué a uno de los que estaban ahí y busqué aprender de la verdad y de todas estas cosas. Él dijo la verdad e hizo conocido a mí la interpretación de estas cosas. Estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, cuales serán quitados, pero los Kadoshim de Ja Elión recibirán el reino y poseerán el reino por siempre y para siempre. La expresión que está aquí en Daniel 7:18 es la versión Kadosh. Ja Elión hace referencia al Dios Altísimo, al Padre, a nuestro Abba Kadosh. Daniel 7:19 en adelante. Entonces yo pregunté cuidadosamente referente a la cuarta bestia, ¿por qué era diferente de todas las otras bestias? Extremadamente espantosa y con dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba totalmente, y lo que sobraba lo pisoteaba con sus patas. Y lo que los 10 cuernos en su cabeza significaban, y el otro cuerno que salió, y ante el cual 3 cayeron, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba palabras arrogantes, y su mirada era más atrevida que las otras. Yo miré, y ese cuerno hizo la guerra contra los Kadoshim, y prevaleció contra ellos, hasta que el anciano de días vino, y él dictó el juicio a favor de los Kadoshim de Ja Elión, y el tiempo vino, y los Kadoshim poseyeron el reino. Daniel 7:23. Esto es lo que él dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. En cuanto a los 10 cuernos, son 10 reyes que se levantarán. No obstante,
Otro se levantará después de ellos, quien los excederá en perversidad a los otros. Y él dominará 3 reyes. Él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Jaelión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder ser entregado a su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero cuando el juicio sea dictado, le despojarán su dominio para abolirlo y para ser completamente destruido. Aquí estamos viendo la interpretación que un ángel le está dando a Daniel acerca de su visión de esta bestia y de cómo está aquí profetizado el antimashiach, del cual vamos a hablar en otra clase. Mientras tanto, estamos en la bestia y seguimos. Estas 4 bestias seguimos hablando y seguimos confirmando bíblicamente con todo lo que estamos leyendo que se tratan de 4 imperios, de 4 reinos que se van a levantar. Pero entonces llega otro suceso para confirmar aún más esta visión de Daniel y es el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido un sueño en donde él había mirado una estatua con diferente mezcla de metales, pero nadie podía interpretar el sueño. Así es que le hablaron a Daniel porque sabían que él podía interpretar los sueños. Y fue llevado ante el rey para que interpretara el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2:31. El rey tuvo una visión de una estatua muy grande y extremadamente brillante. Estaba delante de tu rostro y su apariencia era terrible. Era una imagen, la cabeza de la cual era de oro fino, sus manos, su pecho y sus brazos eran de plata, su torso y sus caderas eran de bronce, las piernas eran de hierro y sus pies eran una parte de hierro y otra parte de barro. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin ninguna mano humana. Golpeó la estatua en sus pies hechos de hierro y barro y totalmente la redujo a polvo. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron molidos hasta reducirlos a polvo y se convirtieron como paja menuda en el lagar en verano. Y la violencia del viento los voló sin dejar ni siquiera un rastro. Pero la piedra con la cual había sido golpeada la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora le daremos al rey su interpretación. Oh rey, tú eres un rey de reyes, a quien Elohim de los cielos ha dado un poderoso y fuerte y honorable reino. Así que donde quiera que los hijos de los hombres habiten, y él ha dado en tu mano los animales salvajes del campo y las aves del aire y los peces del mar, y él ha hecho de ti señor de todo. Tú eres la cabeza de oro, y después de ti otro reino se levantará, inferior a ti. Entonces el tercer reino, el de bronce, que tendrá dominio sobre toda la tierra, y un cuarto reino, el cual será tan fuerte como el hierro. El hierro puede romper en polvo y subyugar todas las cosas. Así que subyugará y pulverizará. Finalmente tuviste los pies y dedos hechos parte de barro cocido del alfarero y parte de hierro. Este será un reino dividido. Sin embargo, tendrá algo de la firmeza del hierro, puesto que vistes al hierro mezclado con el barro de la tierra. Así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, este reino será en parte fuerte y en parte quebrantado. Vistes el hierro mezclado con el barro. Esto significa que ellos serán mezclados con la cera del hombre, pero no permanecerán juntos, no más que el hierro se mezcla con el barro. En los días de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y su reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a polvo todos los otros reinos, pero el mismo permanecerá para siempre. Como la piedra que viste, la cual sin manos humanas fue cortada de la montaña y quebró en pedazos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha revelado al rey lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdad y su interpretación es segura. Lo que estaba viendo Daniel, y esto ya mucha gente lo debe de conocer, lo debe de saber, lo que estaba viendo Daniel aquí era una descripción temporal de cada uno de los reinos de los cuales se le fueron dados a conocer
en la interpretación del sueño. La cabeza de la estatua que estaba representada con el oro era el imperio babilonio de la estatua en capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 7, esta misma cabeza de oro era el león alado que había visto Daniel. Los brazos y el pecho de plata de la estatua representaba al imperio medo-persa, que en el capítulo 7 es representado con el oso. Dice que el oso se levantaba más de un lado que del otro, es decir, estaba disparejo. Diríamos aquí en México, cojeaba. Se levantaba más de un lado porque era un imperio eh, mezclado, por así decirlo. Era el imperio medo y era el imperio de los persas. Los medos y los persas se habían unido y se habían convertido en un solo imperio. Posteriormente los persas dominarían a los medos y pasaría a la historia a conocerse como el imperio persa únicamente. Grecia, que es representada con el bronce, es los muslos y las caderas de la estatua. En el capítulo 7 de Daniel es la bestia que parece leopardo, con 4 cabezas. Y los pies, perdón, las piernas de hierro es el imperio romano, el cual en la visión de Daniel, capítulo 7, es representada por la bestia horrenda y espantosa, que tenía obviamente sus 7 cabezas y 10 cuernos. Posteriormente, el reino de los 10 reyes de los pies de la estatua, que estaba mezclada con hierro y barro, es un enigma para Daniel. Él no vio quién era ese reino, pero es el séptimo reino. Aquí Daniel no pudo ver el imperio egipcio ni el imperio asirio, porque se le fue dada únicamente la revelación del tiempo en el que estaba viviendo hasta el tiempo de la venida del Mashiach. Por eso él no pudo determinar quién era el reino de los pies de barro mezclado con el hierro. Ahora, hasta el momento cuando Johanan está recibiendo la revelación en la isla de Patmos, él estaba en el tiempo de las piernas de hierro, porque estaba viviendo bajo el imperio romano. Vamos a ver un detalle de las piernas de hierro, porque aquí estamos tratando de encontrar de manera precisa, de manera con el contexto histórico, todos los detalles que nos apunten hacia qué imperio es la bestia que se va a levantar en Apocalipsis 13. Y el detalle de las piernas es algo importante. No tanto los pies, las piernas principalmente. Las piernas estaban divididas, eran 2 piernas. Por lo tanto, no era un solo imperio. El imperio romano, recuerden que se dividió en 2. En el año 395 después del Mesías, cuando ya era evidente el declive del imperio romano, el emperador Teodosio decidió repartir el imperio que él gobernaba entre sus 2 hijos. Delegó la parte oriental a Arcadio y la parte occidental a Honorio, sus hijos. Esto como un último recurso para tratar de salvar la gloria y el prestigio del imperio romano. El territorio occidental del imperio quedó en manos de Honorio y tenía su capital en Mediolanum, lo que hoy se conoce como la actual Milán, y estaba compuesto por las provincias de Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania y África. Mientras que el imperio romano de Oriente ocupaba los otros territorios sobrantes, que corresponde en gran medida al territorio que ocupaban países del norte de África, Asia Occidental y
partes de Oriente. El imperio de Oriente tardaría casi 1000 años más en llegar a su fin que el imperio romano de Occidente. Y este territorio, el imperio romano de Oriente, fue escenario de luchas religiosas, culturales, políticas durante lo que conocimos como la Edad Media. Para el año 1400 después del Mesías, fecha en que se sitúa su declive definitivo, la distancia con el antiguo territorio occidental ya era completamente abismal. Ya el imperio romano de Occidente había caído hace prácticamente 1000 años, alrededor del año 1460 cayó el imperio romano de Occidente. Al imperio romano de Oriente se le dominaba también como el imperio bizantino o el imperio bizancio. Es la mitad, obviamente, del imperio romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo de lo que fue la era del Renacimiento. Su capital se encontraba en Constantinopla, la cual actualmente es la ciudad de Estambul. Fue construida sobre la antigua Bizancio, por eso se le conocía como el Imperio Bizantino. Importante ciudad colonial de la provincia griega de Tracia, fundada hacia el año 667 antes del Mesías. El Imperio Bizantino es también conocido como el Imperio Romano de Oriente, especialmente para hacer referencia a sus primeros siglos de existencia durante la Antigüedad tardía, época en la que el Imperio Romano de Occidente todavía existía. Debido a su posterior carácter helenístico, al punto de reemplazar al latín por el griego como lengua oficial, algunos historiadores han optado por referirse a este estado como un imperio esencialmente griego. Hubo mucha controversia y mucha sincretismo en esta parte del imperio, porque adoptó muchísimas costumbres y tradiciones de otros pueblos. Durante una última recuperación, durante la dinastía Comneno, en el siglo XII, el imperio comenzó una prolongada decadencia, casi 200 años de decadencia, que culminó con la caída de Constantinopla y la conquista del resto de los territorios bizantinos a manos del Imperio Turco Otomano. Vamos a regresar a la estatua de Nabucodonosor y entonces podemos ver algo que no vio Daniel para identificar a los reyes o el imperio que estaba en los pies de la estatua, el barro mezclado con el hierro, y a aquel rey que Juan tampoco sabía quién era porque él estaba viviendo en la etapa del sexto, que era el imperio romano, pero él no supo quién era el séptimo imperio que había de venir. Los pies de hierro y barro son representaciones de algo sumamente revelador en profecía, ya que el hierro mezclado con el barro representan al imperio romano mezclado con el imperio otomano. La séptima cabeza, regresamos a la bestia de Apocalipsis 13 y vemos que una de las cabezas, la séptima cabeza, tiene un rastro o un rasgo característico. Una de las cabezas de la bestia, según Apocalipsis 13:3, parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. El Imperio Otomano, oficialmente conocido como el Sublime Estado Otomano, fue un estado multiétnico y multiconfesional, gobernado por la dinastía Osmanlí.
Era conocido como el Imperio Turco por sus contemporáneos, aunque los gobernantes osmaníes jamás utilizaron ese nombre para referirse a su imperio o a su estado. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor, durante la decadencia del Imperio Turco Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando, paulatinamente a los demás estados turcos. Sobrevivieron a las invasiones mongolas y, bajo el reinado de Menhed II, acabaron con lo que quedaba del Imperio Bizantino. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman I. Estamos viendo cómo la misma escritura nos está revelando la identidad de del séptimo rey, de la séptima cabeza de esa bestia que había visto Juan. Vamos a ver la herida de muerte que recibió esta cabeza. La crisis política en el sultanato, el fortalecimiento de otras potencias europeas y la competencia económica debido a las nuevas rutas de comercio y el comienzo de la revolución industrial desestabilizaron al imperio que no había tenido igual hasta esa fecha. Para el siglo XIX habían puesto al imperio otomano el mote burlón de el hombre enfermo de Europa, por su territorio disminuido, su recesión económica y su mayor dependencia del Estado de Europa. Es decir, el Imperio Otomano estaba en decadencia. Con la Primera Guerra Mundial al acecho, el Imperio Otomano estableció una alianza secreta con Alemania. La guerra posterior fue desastrosa. Durante la Gran Guerra, el ejército otomano perdió más de 2/3 de sus soldados y murieron hasta 3 millones de civiles. Entre ellos figuraban 1.5 millones de armenios, asesinados en masacres y en marchas de la muerte durante su expulsión del territorio otomano. En 1922, los nacionalistas turcos abolieron el sultanato y acabaron con el que en su día había sido uno de los imperios más prósperos de la historia. Fue el más grande imperio que se había levantado hasta este momento. Durante 600 años, con especial auge en los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano dominó desde el sureste de Europa hasta los territorios que actualmente se conocen como Austria y Hungría, hasta los Balcanes y Grecia, parte de Ucrania, Irak, Siria e Israel, los territorios palestinos y Egipto. Su poderío alcanzaba a Argelia, en el norte de África y gran parte de la península arábiga. Pero recuerden que recibió una herida, pero no fue de muerte. Su herida sanó. Y esa cabeza se empieza a recuperar. Si nosotros en la actualidad desplegamos un mapa del Medio Oriente que abarque el norte de África, el Mediterráneo Oriental y Asia Central, es posible que apreciemos que Turquía está presente en varios de los conflictos que asolan esa región. Hace pocos años, Ankara decía tener 0 conflictos con sus vecinos. Hoy está presente en forma controvertida en Siria, en Libia y en Nagorno-Karabaj. Tiene serios problemas con los kurdos en su territorio y en Siria, y una peligrosa confrontación con Atenas por Chipre y con otros países por recursos energéticos cerca del mar Mediterráneo. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que es del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que gobierna desde el 2002, ha adoptado una política exterior cada vez más ambiciosa, con el trasfondo mítico de su pasado imperial. El ansia expansionista de Erdogan no toma a nadie por sorpresa. El presidente de Turquía ha vuelto a recuperar desde un tiempo atrás el discurso sobre el gran imperio otomano. Se está empezando a levantar
la bestia. Se está empezando a levantar el imperio romano, perdón, el imperio otomano resurgido. Apocalipsis 17:11 nos dice, la bestia que fue una vez y ahora no es el octavo rey. Viene de los 7 y está en vía de destrucción. No hemos visto al imperio egipcio nombrarse ni tratar de levantarse. No hemos visto al imperio asirio tratar de volver a existir. No hemos visto a Babilonia, no hemos visto a los persas, no hemos visto a los griegos tratar de expandirse nuevamente como un imperio. No hemos visto el regreso sádico del imperio romano, pero estamos presenciando el regreso del imperio otomano. La bestia de Apocalipsis 13 es el imperio otomano restaurado. Es el imperio otomano, resurgido. Muchos están volteando hacia el lado equivocado. La gran mayoría de los protestantes, por una mala praxis y por un odio infundado, por así decirlo, están mirando a Roma, están mirando al Vaticano, pensando que de ahí se levantará la bestia, que de ahí saldrá el antimasías o el anticristo, como lo conocen muchos. Están mirando a Estados Unidos, están mirando a Rusia, están mirando a China, pero nadie está mirando a Turquía. Es evidente que Hasatán ha puesto una cortina de humo para mantener a todos distraídos, mientras la verdadera bestia se levanta a las espaldas. Quiero terminar esta clase, este mensaje con un ejemplo. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la película 2012, esa que habla de la catástrofe, que habla acerca de cuestiones de un gran desastre a nivel mundial, hay una escena casi al final de la película en donde están observando, monitoreando vía satelital, una gran ola, un gran tsunami que viene en dirección hacia donde están unas arcas, unos barcos tecnológicos en donde están subiendo a la gente para salvarse. De pronto entra otra persona, otro científico, y dice que tenían que ampliar la visión del radar porque existía el riesgo de una segunda ola. Y cuando las personas que están controlando los monitores amplían el espectro de visión de los satélites, se dan cuenta que efectivamente venía una ola en sentido contrario. Estaba mucho más cerca y se dirigía mucho más rápido hacia donde ellos estaban. Es exactamente lo que Satanás está haciendo. Está haciendo voltear a muchos hacia otra parte del mundo, cuando la verdadera bestia se está empezando a levantar. El imperio otomano resurgido se está empezando a fortalecer. ¿Ustedes piensan, ustedes creen realmente que lo que está pasando en Europa con la supuesta llamada migración musulmana es una migración? No, eso es una invasión. Turquía ha estado hablando del reaparecimiento de un califa. Está empezando a hablar acerca del establecimiento de un califato. Y si bien sabemos el antimesías va a ser un líder, o el anticristo va a ser un líder político religioso, sobre él va a caer el poder tanto de la política como de la religión. Y no hay otro título en el mundo, en ninguna parte, que pueda recaer sobre un hombre, sobre una sola persona, el poder político y religioso, sino más que en el sultán, en el califa. El califato
turco se está empezando a preparar. Toda esta información ustedes la pueden buscar en internet. Como lo dije en una clase anterior, es increíble que en plena era de la tecnología, en plena era de la información, todo esto no lo estamos viendo. Todo esto no se esté buscando. Todo esto no se está estudiando. Pongamos los ojos puestos en donde debe de ser, ya que ninguna profecía bíblica, ninguna profecía en la Escritura fue dada para Europa. Ninguna fue dada para América. No quiere decir con esto que no funjan un papel importante. No, sí, están ayudando a cumplirse las profecías, pero profecías directas para ellos no las hay. Todo tiene que ver con el pueblo semita. Toda profecía tiene que ver con el pueblo semita. Todas las profecías bíblicas tienen que ver con la tierra mesopotámica. Porque toda la profecía bíblica solamente viene de dos nombres: Isaac e Ismael. Esaú y Jacob. Toda esta guerra se trata de dos hermanos. Por lo tanto, ninguna otra profecía es dada para ningún otro lugar que no tenga que ver con la descendencia de estas dos personas: los árabes y los israelitas. Como dice Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, que oiga.